Vivir en una autocaravana no siempre es tan idílico como parece, porque siempre tendrás que hacer pequeñas mejoras. Pero no solo esto, también tendrás que reparar aquellas cosas que se rompan, porque una autocaravana es una casa que se mueve. Por lo tanto, siempre habrá algo que se afloje, que se mueva o que se rompa. Por eso, en el vídeo de hoy te mostramos algunas de las mejoras y reparaciones que hemos tenido que hacer en nuestra autocaravana. La primera de ellas es una de esas cosas que parecen muy complicadas, pero que al final resultan ser muy sencillas: cambiar el vaso de expansión. Para cambiar el vaso de expansión, lo primero que tuvimos que hacer fue apagar nuestra bomba de agua, soltar todos los manguitos y soltar todos los tornillos que lo sujetaban. Luego lo sustituimos por un vaso de expansión nuevo, volvimos a conectar las tuberías o los manguitos, poner los tornillos en su sitio, secar todo perfectamente y luego volver a encender nuestra bomba de agua. Comprobamos que no hay ninguna fuga y así culminamos con el proceso. Estos vasos de expansión tienen un pequeño pulmón de aire que ya viene precargado con la presión adecuada. Pero si el tuyo no viene con la presión que necesitas, siempre puedes utilizar una bomba de bicicleta para llenarlo hasta la presión necesaria. Como solemos movernos mucho, pasamos mucho tiempo dentro de la cabina de nuestra autocaravana y por motivos de higiene, evidentemente, no entramos con calzado dentro de nuestra autocaravana. Así que ya llevamos algún tiempo buscando una alfombra que poder poner sobre ese suelo frío de la cabina y hacerla un poquito más cómoda. Antes de empezar la parte divertida, lo primero que hicimos fue tomar medidas para saber qué cantidad de material necesitaríamos para esta labor. Y lo siguiente fue ir directos a una tienda de bricolaje con las ideas muy claras. Buscábamos una moqueta económica en la que no se notaran los pelos blancos, que fuera suave y que además fuera fácil de cortar. Lo siguiente que necesitábamos era cartón para hacer las plantillas, así que nos acercamos hasta un contenedor de reciclaje en busca de algún pedacito que nos sirviera. La idea era encontrar una caja que nos sirviera, reutilizarla y volverla a reciclar. Pero además es que nos llevamos una sorpresa. Llevábamos un montón de tiempo buscando un material en concreto, con un color en concreto, y no lo habíamos encontrado, porque cada vez que encontrábamos un color que más o menos nos cuadraba con el nuestro, siempre teníamos que comprar un paquete cerrado de 10 unidades cuando realmente nosotros solo necesitábamos la mitad de una. Lo que acaba de encontrar Daniel en la basura no tiene precio. ¿Qué traes, mi niño, de la basura? Justo lo que estábamos buscando en Leroy no lo encontramos porque nos vendían los paquetes cerrados, lo acabo de encontrar en la basura. Esto va a ser lo que utilicemos. Me parece increíble que eso esté en la basura, ¿eh? Si lo sé, capaz que encontramos alfombras. Una vez teníamos todo el material, empezamos a crear la plantilla. Tuvimos que hacer pruebas, medir, recortar y probar una y otra vez, porque tuvimos que retocar varias veces. Pero para ser la primera vez estamos muy contentos y además pasó el control de calidad de Trufa. Como nos sobró algo de material, lo utilizamos para mejorar la moqueta del escalón de entrada de nuestra autocaravana. Así que lo recortamos y lo pegamos directamente al corcho original con cola de contacto en spray, que a pesar de ser un poco desastrosa tiene una ventaja, y es que los restos los puedes quitar fácilmente con los dedos.
con la ayuda de una impresora 3D, y ya sé que posiblemente no tengas una en tu autocaravana, pero que sepas que siempre puedes mandar imprimir tus piezas en una tienda de impresión 3D, pues decidimos imprimir algunas para poder organizar el garaje de nuestra autocaravana. Siempre habíamos querido tener un lugar adecuado donde colocar nuestras cañas de pescar de manera que no se golpearan, pero que tampoco estorbasen. Y a través de estas piezas impresas hemos podido por fin colgarlas en un rincón de nuestro garaje. Además también hemos puesto una pequeña cesta en la puerta al lado de la manguera para tener siempre bien a mano los adaptadores. Además hemos aprovechado para instalar algunos ganchos para colgar cosas. Todo esto, para no hacer agujeros, lo hemos pegado con cinta doble cara. En realidad este sí le podríamos poner el tornillo porque me da un poco igual, porque esta madera la pensábamos o bien cambiar o tapizar. Ahí le estamos dando vueltas, porque esta madera no es la original, esta es otra madera. Para hacer el ojímetro no quedó tan mal, ¿no? No. Otra de las reparaciones y mejoras que tuvimos que hacer en nuestra autocaravana ha sido la de cambiar la manilla de nuestra nevera. Y es que la antigua la rompimos por error. Tuvimos que esperar a que nos llegara nuestra nueva pieza y mientras tanto pudimos reparar la antigua con una mezcla de cianocrilato y bicarbonato. Y si no conoces este truco, funciona muy bien para reparar plásticos ligeros. Una vez recibimos la pieza fue muy sencilla de instalar, ya que lo único que tuvimos que hacer fue alinear los muelles con los pistones y encajarlas en los cilindros de la propia puerta. Una vez hecho esto, escucharás un clic y ya no se moverá más de su sitio. La última reparación que hemos tenido que hacer en nuestra autocaravana ha sido sustituir la madera personalizada que teníamos en el suelo de la cabina de nuestra autocaravana y que desafortunadamente se había roto, para decirle por fin adiós a ese agujero. Así que lo que hicimos en primer lugar fue rellenar el agujero con unas piezas impresas en 3D y luego colocamos encima la nueva madera que habíamos encontrado en la basura. Hemos de decir que esta reparación evidentemente es provisional hasta que podamos poner otra personalizada y nuevamente a nuestro gusto. Pero la verdad es que para hacer una reparación hecha en ruta, pues no ha quedado ni tan mal, ¿no? Lo cierto es que vivir en una autocaravana te obliga a ser resolutivo y un poco manita. También es cierto que hay algunas cosas que tendrás que llevarla al taller, pero la mayoría solo vas a necesitar tu habilidad y unas herramientas muy básicas. Así que no tienes que tener miedo de mejorar tu autocaravana para hacerla a tu gusto o incluso de hacer pequeñas reparaciones como las que nosotros hemos hecho. Si te ha gustado el vídeo, no
no te olvides de darle me gusta, de suscribirte a nuestro canal, de compartir nuestro contenido con aquellas personas que sepas que le puede gustar y también puedes dejarnos un comentario y decirnos qué piensas de esto. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! That's okay with you.